Muy buenas tardes, amados hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Estamos listos en esta tarde, gracias a Dios, para iniciar la predicación de la palabra. Vamos a orar y les pido, si están dispuestos, acompáñenme para que hagamos esta oración antes de iniciar. Padre Santo, gracias. Muchas gracias, mi Dios, porque una vez más estamos ante tu presencia, listos para enviar el mensaje, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te doy gracias por los que tú elegiste y pusiste en el corazón el hacer por tu buena voluntad. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, me asista y sea tu Espíritu, Señor, quien lleve este mensaje. Úsame como un instrumento. Permite, oh Dios, que el mensaje sea dado conforme a tu voluntad. Pone gracia en mí. Pone sabiduría, entendimiento. Y Padre, te doy las gracias por cada uno de los que van a escuchar el mensaje. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, esta tarde vamos a estar hablando algo muy importante. Siempre la palabra, toda la palabra de Dios es importante. Pero el tópico que vamos a tratar hoy es realmente necesario, amados hermanos. Es necesario. Dios puso en mi corazón, por alguna razón, que leyendo pude darme cuenta que verdaderamente muchas veces por olvido, otras ocasiones porque consideramos de que tal vez no es necesario. Pero el punto de hoy sí es bien necesario, amados hermanos. Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 23. Y dice así la palabra del Señor: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Repito, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. O sea, cuando dice que toda lengua, todo hombre debe de confesar de que Dios es nuestro Rey. Ahora, este texto, amados hermanos, es bien interesante, bien interesante. Pero es más interesante al encontrar muchas cosas relacionadas con este versículo. Hace un tiempo les predicaba acerca del libro de El mártir de las catacumbas, donde recuerdo de que el tema fue la verdadera vida cristiana, y comenzaba con esto: esta es la historia de un hombre que fue cristiano cuando el serlo costaba la vida. Ese era el enfoque del libro. Pero en esta ocasión, amados hermanos, encontré otras cosas muy importantes. Por eso digo, es interesante, porque en él está la historia bíblica tradicional de los historiadores que vivieron en el tiempo de los apóstoles, como Josefo, Eusebio, Gisipo, ¿verdad? Y otros.
En este libro se encuentran los comentarios, cómo murió cada apóstol, cada discípulo de Cristo, de qué manera murieron, por qué murieron, y muchas cosas interesantes, pero una de ellas la escogí porque una de ellas me va a ser útil en esta tarde para confirmarles lo que voy a decirles. Continuando con la historia, encontré que Jacobo, que es el mismo Santiago, hermano de Jesús, fue uno de los que se opusieron a Jesús. Fue uno con sus demás hermanos biológicos de madre que le dijeron: vete a otro lugar con tus historias. Y lo rechazaron. Pero este Jacobo fue un hombre que alcanzó vamos a decir, una espiritualidad tremenda. Tremenda, hermanos. Se convirtió en un líder de la iglesia primitiva, a tal grado que Pedro con Pablo le enviaban a hacer preguntas, le enviaban a hacer opiniones, le preguntaban opiniones a él como si él fuera el líder del grupo. Pero la historia dice, los historiadores han dejado escrito, que dice que encontraron donde vivía Jacobo. Era una caverna, como que la habían hecho, vamos a decir así, con cinceles y con almáganas. Pero en aquel entonces, imagínense, cómo la habrá formado. Pero era una cueva donde había una cama de la misma piedra, de la misma laja. Así narra la historia, así está en el libro. Y a los pies de la cama donde dormía había unos hoyos que pensaron de que tal vez era que cuando se paraba los estaba haciendo, pero vieron de que los hoyos, los orificios, no tenían forma de pies. Posteriormente encuentran de que cuando Jacobo muere, se dan cuenta de que tiene callos en las rodillas como los callos de camello. Si ha visto usted Discovery, o ha visto en el zoológico los camellos que tienen una callosidad tremenda en las rodillas. Dice los historiadores que así eran los callos que tenía Jacob, de tanto arrodillarse, de tanto doblar sus rodillas, amados hermanos. Vea, qué interesante. Por eso, en base a esto, en base al versículo que leía, hoy hablaremos de esto, de la posición que Dios quiere, no los predicadores, no los pastores, sino la posición que Dios quiere que tomemos nosotros para allegarnos a Él. Fíjese. ¿Por qué? Porque muchas veces, amados hermanos, muchas veces hemos aprendido, ¿verdad? Hemos aprendido que no importa la posición. Puede orar sentado, puede orar parado, puede orar acostado. Es más, en las congregaciones, cuando es servicio de oración, dice: no se preocupe, ore como usted se sienta bien. Porque hay quienes van del trabajo y dicen: si yo vine, ¿por qué? Y puntos suspensivos, queriendo decir que llegaron por un cumplimiento, para que los vea el pastor, de que están en la iglesia el día del servicio de oración. Y así nos han enseñado que podemos orar de la manera que nosotros querramos, de la forma en que nosotros querramos, de la forma en que nosotros nos sintamos mejor. Pero Dios no dice eso, porque dice la palabra de que con juramento
por mí mismo hice juramento de mi boca. O sea, por mí mismo, porque no había alguien con quien jurar. Dios juró por sí mismo en justicia y dice que la palabra que salió de él no será revocada, no será eliminada, no será cambiada. Lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, Dios nos enseña que hay una forma de allegarnos ante su presencia. Habrán ocasiones, amados hermanos, habrán ocasiones cuando usted está conduciendo su vehículo o cuando usted está trabajando en la factoría, es entendible. O cuando usted está haciendo los quehaceres de la casa, también es entendible. Pero cuando usted va al templo, cuando usted entrega su día, si es que lo entrega al final del día, tiene que allegarse con reverencia, con respeto, con humillación ante la presencia de Dios. No es como hemos sido enseñados, no es como hemos aprendido, porque hubieron ocasiones de que algunos oraron parados, otros sentados, otros acostados. Tenemos el ejemplo en el libro de los Hechos de Silas y Pablo, o Pablo y Silas. Cuando fueron puestos sus manos y sus pies en el cepo, que estaban en el calabozo, tuvieron que estar acostados boca arriba, no se podían mover, y allí Pablo y Silas oraron y cantaron a Dios. Son situaciones, amados hermanos, que son entendibles. Mas, sin embargo, necesitamos darnos cuenta de que el texto que leímos es claro. Por eso el tema del mensaje es orando en la forma que Dios quiere. ¿Por qué? Porque con juramento santo, y dice, y no será revocado, que a mí se doblará toda rodilla. Amados, ¿saben una cosa? Jesús lo hacía. Jesús lo hacía. Dios lo demanda. Jesús lo hacía. Jesús siempre en el ministerio terrenal, siempre mostró obediencia al Padre. Si vamos a Mateo, en Lucas, capítulo 22, versículo 41, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Un tiro de piedra era una distancia así como 50 metros más o menos, lo suficiente. Se retiró de los discípulos lo suficientemente como para que no fuesen a interrumpirlo. Pero dice, y puesto de rodillas, oró. Oró. Pero vamos a Mateo, capítulo 4, versículo 9. Vea lo que dice. Todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Quién estaba hablando? Satanás estaba hablándole a Jesús. Satanás no se conformaba en que le fueran a adorar de pie. Satanás quería que Jesús le adorara de rodillas. Dios lo demanda. Jesús obedece. Satanás lo sabe. Entonces, amados hermanos, podemos concluir en esto, de que si Jesús, que es nuestro ejemplo, doblaba sus rodillas ante el Padre, ¿quiénes somos nosotros para querer orar ante la presencia de Dios de la forma en que nosotros queremos? La palabra es clara porque dice, no será revocada, no será cambiada, no será quitada, porque es el juramento que Dios hizo consigo, de que ante Dios todo rodilla se tiene que doblar.
Por eso en Efesios capítulo 3, versículo 14, Pablo dijo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo sabía de que esa palabra no se podía revocar. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos revocado el juramento de Dios? Tal vez no nos hemos puesto a pensar, amados hermanos, cuán interesante es, cuán importante es lo que indica el doblar las rodillas ante la presencia de Dios. Porque muchas veces nos enseña, muchas veces leemos los versículos literalmente, pero no los tomamos espiritualmente. La pregunta de esta tarde es: ¿qué significa el doblar las rodillas para orar? La primera cosa, significa rendición, rendirnos. ¿Cuándo nosotros nos rendimos? Cuando un atleta se rinde, cuando deja de completar o de llegar a la meta. Cuando un boxeador se rinde, cuando suelta los brazos, cuando tiran la toalla blanca. Eso significa rendición. Y nosotros como cristianos, doblar las rodillas debe significar el rendimiento nuestro ante Dios, que es nuestro Rey. ¿Qué significa? Rendición, amados hermanos. Porque cuando oramos, ya sea en la congregación o en nuestra casa, nosotros debemos de doblar nuestras rodillas, porque dentro de nosotros hay un hombre viciado. Está el otro yo. Está el hombre que no se doblega. Pero cuando usted dobla las rodillas, usted está doblando su ego ante Dios. Usted está reconociendo de que usted no puede hacerlo solo, que usted no puede adelantar ni triunfar sin la presencia de Dios. O sea que en otras palabras, amados hermanos, el no orar de rodillas ante Dios significa arrogancia. Significa que usted se da aires de que lo puede todo, de que lo sabe todo. Y el juramento está hecho. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla. Toda rodilla. Entonces significa rendición. Dice el Señor que se doblará toda rodilla. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están abajo de la tierra. Cuando nosotros doblamos rodillas, doblamos el viejo yo. Este viejo yo que no quiere humillarse ante Dios. Este viejo yo que sigue siendo arrogante. Este viejo yo debe de ser humillado, amados hermanos. ¿De qué manera? Cuando usted y yo doblamos nuestras rodillas ante Dios. Doblar rodillas es reverenciar al Señor. En el tiempo antiguo, cuando un rey venía, todo mundo doblaba sus rodillas. Todo mundo reverenciaba al rey. Por eso Amán se enfureció cuando Mardoqueo rehusó reverenciarlo. Porque Mardoqueo sabía que no se podía revocar el juramento de Dios y que solamente ante Dios él podía doblar sus rodillas. Y Amán se enfureció. Significa humillarse, significa adoración. Por eso el apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas. Hay muchos cristianos, amados hermanos, que dicen amar a Dios, pero no doblan sus rodillas, no se humillan ante Dios.
no aceptan lo que Dios ha ordenado. Tal vez no han entendido, o tal vez les da lo mismo hacerlo de una manera o de otra, creyendo de que Dios no importa, es su hijo y que va a responder. Vamos a ver más adelante de que sí hay una importancia cuando usted se humilla ante la presencia de Dios. Y esa es una de las cosas que predicamos la semana pasada. Cuando no le damos la atención al Espíritu Santo, no podemos discernir, no podemos escuchar cuando es el Espíritu que nos indica: dobla tu rodilla, dobla tu rodilla. Estás ante la presencia de Dios, no estás al frente de alguien. Es la suprema autoridad, nuestro Dios. Pero como no tenemos sensibilidad espiritual, no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero quiero decirles, amados hermanos, en esta tarde, basado en algo que prediqué el domingo, y en el sentir del Espíritu, que es necesario, es menester, es obligación, es un mandato de Dios, de que usted y yo nos debemos de humillar ante la presencia de Dios. Permítame contarle esta anécdota. Había un hombre, un alpinista, que se esforzó porque quería subir el monte Everest, que está a 8.849 metros sobre el nivel del mar. Cuando ya iba arriba, muy arriba, los vientos helados lo aventaban de un lado para otro, lo hacían sucumbir, que tenía que doblar sus rodillas y caer. Se volvía a parar, insistía, pero cuando vio de que cada vez que él se paraba los vientos lo azotaban y caía de rodillas, entonces entendió que para alcanzar a llegar al pináculo él tenía que hacerlo de una sola manera, de rodillas. Si nosotros queremos alcanzar el pináculo donde está Dios, usted y yo debemos de humillarnos, debemos de doblar nuestras rodillas, amados hermanos. No podemos seguir siendo arrogantes, de estar orando sentados, de estar orando en una cama. Dije, hay situaciones. Una persona está en el hospital, está grave, no puede moverse, puede orar en eso. Pero nosotros, amados hermanos, que Dios nos tiene moviéndonos, hacemos tantas cosas, decimos tantas otras, vamos y subimos. ¿Por qué no vamos a orar de rodillas como Dios quiere? ¿Somos mejores nosotros que Jesús? ¿Es Jesús inferior a nosotros? Que Él sí oraba de rodillas y nosotros. Analicemos eso, amados hermanos. Analicémoslo esto por la razón de que los cristianos, los hombres y mujeres de Dios, que han sido y son respaldados en todo lo que emprenden, sus oraciones son efectivas, son escuchadas, porque el Espíritu Santo las lleva, las presenta ante Dios, son aquellos temerosos, los que muestran temor a Dios, los que obedecen lo que Dios dice, los que no cambian la bendición por un plato de lentejas. Son hombres y mujeres que han estado dispuestos a doblar sus rodillas. Y no es fácil, hermanos. No es fácil. Pero han sido cristianos y son cristianos que doblan sus rodillas ante la presencia de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben una cosa? Cuando doblamos las rodillas, hay algo en nuestro interior que nos hace enamorarnos mejor de Dios. Al diablo no le gusta eso. Porque cuando Satanás y los ángeles fueron sacados del cielo,
porque el diablo quería la reverencia, la adoración para él. Por eso cuando el diablo ve a un cristiano adorando en una silla, acostado, si es que ora, porque algunos, déjeme decirle, algunos se van con el celular a la cama y están testeando, están hablando por teléfono, y ya cuando se cansan y empiezan a bostezar, Padre, te doy gracias por este día, ¡pum!, se durmieron. Esos cristianitos al diablo le encantan, porque los tiene en su bolsa, los tiene en su morral, porque son cristianos de palabra, pero no son de hechos. A Dios tenemos que presentarnos, amados hermanos, con humildad, no pretendiendo ser lo que no somos. Dios me dio este mensaje, Dios me dio esta palabra. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere, amados hermanos, que hoy, si usted no lo sabía, lo sepa, y que de hoy en adelante tenga una nueva expectativa en qué hacer cuando usted se presenta ante Dios. Que cuando usted medite en el consejo de la palabra de esta tarde, usted pueda meditar en él, usted pueda darse cuenta de que Dios merece su reverencia. Esa es la introducción. Vamos al primer punto. Vamos a ver la primera causa. ¿Por qué debemos de doblar las rodillas? Vamos a Génesis, capítulo 30, versículos del 1 al 3. Y dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de la hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Vea, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas. Lo que Raquel estaba diciendo es lo siguiente: yo no puedo tener hijos, pero sí puedo doblar mis rodillas para que el hijo de mi sierva nazca en mis rodillas. O sea, que va a doblar sus rodillas por aquel hijo. Entonces ese hijo iba a ser de ambas, una biológicamente y de la otra espiritualmente, porque Raquel iba a desvivirse para doblar sus rodillas, para clamar por el buen nacimiento de ese hijo. Hay muchos que necesitan nacer y nacerán, amados hermanos. Si usted y yo doblamos nuestras rodillas, van a nacer, porque alguien se preocupó por usted y por mí antes de que conociéramos la verdad. Y aquí hay algo que usted no sabe, y algunos sí, pero yo sí sé, de que usted y yo nacimos en las rodillas de alguien. Usted y yo somos frutos del doblar rodillas, clamando a Dios por nosotros. Y si Dios logró el acometido con nosotros, nosotros debemos de doblar nuestras rodillas por aquellos que están necesitando salvación. Si hay alguien de su familia, amados hermanos, que no quiere caminar en el Evangelio, que usted le ha hablado tanto, que no quiere dejar los vicios, las maldades que hace, si hay alguien
No reniegue. Porque ¿sabe qué? Lo peor que nosotros podemos hacer es renegar. Ah, que sí, que todo el tiempo aquí, que todo el tiempo allá, y mira todo lo que estás haciendo, y mira aquí. No reniegue. Pero es que mire, hermano, que yo ya le hablé y no quiere. Es que sabe una cosa, usted se olvida de algo. Usted se olvida de algo. Que no es por hablar, sino por sus rodillas doblar. Se lo voy a decir despacito, porque usted reniega, porque su hijo, porque su sobrino, porque su nieto, porque su marido, o su mujer no quieren ver las cosas del evangelio, no quieren sujetarse a Dios, no quieren ir a la iglesia. Es que no es la iglesia la que cambia, es Cristo. Pero no es por hablar, sino por sus rodillas doblar. Por eso Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Alguien dijo, es que yo no puedo hacer que él se convenza de que tiene que ir a la iglesia. Yo no puedo convencerlo que deje los vicios. Yo no puedo convencerlo que ande en las calles de un lado para otro. Pero sí puede traerlo a su rodilla y empezar a clamar por él. Sí podemos hacer eso. Ponga sus rodillas, ponga en sus rodillas a su esposo, a su marido, a su mujer, a su hijo, a su sobrino. Póngalos en su rodilla y verá los frutos. Porque no es de hablar. Como hemos mencionado otras veces, hablamos, pero damos un mal testimonio. No hay una convicción en nosotros. Cualquier cosita nos tambalea y se nos mueve. Es de doblar las rodillas, amados hermanos. Así es como la manifestación del Espíritu Santo va a tomar control en nosotros. ¿Cuesta? Sí cuesta. Sí cuesta, hermanos. Pero no se quede de brazos cruzados. No se quede de brazos cruzados. La segunda causa por qué tenemos que doblar rodillas. Vamos a Génesis capítulo 50, versículos 22 al 23. Génesis. Y dice, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Por esta causa doblo mis rodillas. Usted diga, por esta causa doblaré mis rodillas. Sus nietos, sus hijos, sus sobrinos. Dice la Biblia de que los hijos de Efraín y los hijos de Maquir fueron creados en las rodillas de José. O sea, que José doblaba sus rodillas constantemente para que Dios creciera hijos buenos, hijos sanos, hijos rectos, hijos con respeto. Por eso menciona la palabra que crecieron en las rodillas de José. ¿Hay hijos bien criados? Cuando usted nació de nuevo, ¿sí o no? ¿Cuántos nacieron de nuevo ya? ¿Cuántos recibieron a Cristo y nacieron de nuevo? Ahora les toca ser criados, ¿sí o no? Y recordemos, hay hijos bien criados y hay hijos mal criados. Si yo le pido la definición de malcriado, usted ya sabe que la misma palabra indica cuáles son las cosas que complementan a un hijo malcriado.
Y por eso, déjenme decirle, amados hermanos, por eso hoy en día, muchas veces, los de afuera son de un mejor comportamiento que los que están dentro de la iglesia. ¿Verdad? Los de afuera muchas veces tienen más cordura que los cristianos que están dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Tienen más integridad que los cristianos. ¿Sabe por qué mucha gente está en las congregaciones y no cambia? No. Se convierten porque están siendo criados en las rodillas de Dalila, donde se terminó de criar Sansón, donde durmió Sansón en las rodillas de Dalila, y si no están siendo criados en Jezabel, en las rodillas de Jezabel. Nosotros, sus hijos, nuestros nietos, nosotros debemos de orar para que ellos sean criados en las rodillas de José. José es tipo de Cristo. Entonces vamos a ser bien criados. ¿Saben por qué hay muchos cristianos malcriados, deshonestos? Muchos cristianos mal hablados, mentirosos, falsos, faltos de respeto a sus padres, tramposos que reciben prestado y cuando les van a cobrar sacan la Biblia para esconderse, para tener una evasiva para no pagar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué son deshonra para Dios? Porque son cristianos que no doblan las rodillas. Por eso muchas veces hay más honestidad en la gente de afuera que en los cristianos. Mire, si a mí me preguntan, cuando nosotros llegamos a Honduras, nos hemos topado con solo cristianos, mecánicos y que esto y que lo otro. Y todos tramposos, falsos, mentirosos, ladrones, todos. Con los hermanos que tienen un oficio, que han tenido que ver con nosotros en cuanto a trabajo que hemos tenido que hacer. Todos, amados. Porque hay más honestidad en los hijos del diablo que en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no doblan sus rodillas, ni los hijos ni los padres. Muchas veces los padres, es que ya le hablé, mire pastor, que fíjese que ya cuántas veces no le he dicho, pero este muchacho no quiere. Pero cuántas veces usted ora de rodillas por él. ¿Qué estamos haciendo? Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Ahora la pregunta es, ¿dónde lo están criando a usted? ¿En las rodillas de José o en las rodillas de Jezabel? Tercer punto. ¿Ya ve que vamos rapidito? Sí. Vamos a leer Isaías 66:12. Vea lo que dice. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. ¿Cómo ven? En las rodillas seréis mimados. ¿A cuánto les gusta que los mimen? Que los contemplen. Cuando usted se lastima y pide a su esposa que está su esposa haciéndole masaje con crema. ¿A cuánto les gusta? ¿O a cuánto nos gusta que nos mimen? ¿Verdad?
Amados hermanos, una realidad hay, que vamos a pasar momentos de prueba, momentos de tribulación, momentos de angustia, momentos de desánimo, momentos de tristeza, momentos en que no podemos, vamos a decir así, hacer lo que nosotros deseamos. Las cosas nos salen mal. Nos entristecemos, nos agobiamos. Pero usted sabe dónde va a ser mimado, ¿verdad? Usted sabe dónde va a ser mimado. Entonces no se queje. No se queje, amado hermano. No busque ser mimado por los hermanos de la congregación. ¿Sabe usted si ellos están peor que usted? ¿Que lo único que van a hacer es criticarlo? No, doblemos las rodillas y busquemos que el mimo sea de parte de Dios. Que sea Dios el que nos consuele. De rodillas ante ti, digámosle al Señor: usted conoce la historia de Ana. ¿Podía tener hijos Ana? No. ¿Sufría porque la atormentaban las demás mujeres por ser estéril? Sí. ¿Lloraba? Sí. Pero no se quejaba. Un día dijo: hasta aquí. Se fue al templo, dobló su rodilla y lloró amargamente. Y ahí, de rodillas, fue mimada por Dios, recibiendo la bendición que había anhelado y recibiendo el consuelo, no del sacerdote, porque el sacerdote estuvo pronto para decir, para juzgarla, para criticarla, para decir de que estaba ebria. No del sacerdote. No busquemos que nos mimen los líderes, porque muchas veces hay líderes que son hipócritas y falsos. Busquemos el mimo de Dios, refugiémonos en Dios, que sea Dios quien nos consuele, porque Dios no es interesado. Cuando se encuentre abatido, amado hermano, sin consuelo, que las cosas le salen mal, doble su rodilla, obedezca a Dios, que no es como usted quiere. Hermano, pero es que yo tengo artritis. ¿Sabe usted si sacrificando su cuerpo, doblando su rodilla, un día se va a levantar sin dolores de artritis? ¿Lo sabe usted? Pero Dios sí, porque Dios tiene el control de todo. Y Dios sabe de que debemos de presentarnos ante Él en sacrificio vivo. Vamos a Daniel. Daniel 10 dice: y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Vea, si doblando las rodillas cuesta orar, ahora con las palmas en el suelo, con las palmas de las manos en el suelo, es peor, amados hermanos. Es peor. Es sacrificado. Lo reto a que haga la prueba. Si usted dobla sus rodillas, usted puede estar con los brazos cruzados: Padre Celestial, y pacatí, pacatán, y aquí, y Dios mío, mira que tú sabes, perdona mis pecados, y está. Pero cuando usted pone sus rodillas, se quiebra. Entonces el viejo yo se ahoga. Porque hay una humillación completa. Y ahí se complementa el versículo de Romanos capítulo 12, versículo 1. Cuando dice Pablo: así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando usted ora a Dios de rodillas, con sus palmas en el suelo, usted está glorificando a Dios. Usted está quebrantando su ego y le está dando la gloria a Dios. Hay cristianos que no quieren
sujetarse a Dios. Daniel, esa es la expresión de Daniel. Y por haber hecho lo que Dios le mandó a hacer, los ángeles le traían palabra de profecía hasta hoy en día, que la profecía de Daniel se está cumpliendo. O sea, que cuando nosotros nos humillamos ante Dios, Dios tiene un contacto directo con nosotros a través de su Espíritu. Los ángeles le traían palabra, pero también le traían consuelo. Porque ante Dios se doblará toda rodilla. Hay cristianos que decían que hoy en día no quieren doblarse rodilla. Muchos creen que no es necesario. ¿Qué tiene que ver la forma? Oración es oración para usted. Y para Satanás, que está carcajeándose cuando escucha decir a los cristianos que oración es oración, posición es posición. No, amados hermanos. Hay quienes piensan que el orden de las cosas no cambia la calidad del producto. Pero déjeme decirle de que en Dios la posición en la oración sí cambia la respuesta de su petición. Se lo repito. En Dios, la posición en la oración sí cambia la respuesta a su petición. Entonces, no es como usted quiere, no es como usted sienta. Cristianos que están en una hamaquita y están orando con una tacita de café, con una tacita de té. Eso es basura, hermanos. Porque ante Dios tenemos que quebrantarnos, tenemos que ser humildes. Porque Dios es Rey de reyes, Señor de señores. Con esto termino. Todas las batallas espirituales han sido, son y serán ganadas en las rodillas. Chequéense las rodillas. A ver si no ve una manchita, no la de tierra. No la manchita de tierra, sino una manchita como que ya se está agarrando forma, esa cosita así de callosidad. Chequéese. Hoy cuando llegue a su casa, o ahorita que esté en su casa, chequéese. Todas las batallas se han ganado de rodillas. Si quiere ser un cristiano victorioso, diga, como Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué causa? Su familia, sus hermanos en la fe, aunque incluya aún aquellos que le desagradan, que no le caen bien, póngalos en las rodillas, ore por ellos, sus problemas, y usted verá la diferencia. ¿Por qué? Porque el juramento de Dios no puede ser revocado. Doble sus rodillas, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Padre celestial, gracias, mi Dios. Tu palabra ha sido enviada. Gracias por la dirección de tu Espíritu Santo. Padre, permite, oh Dios, que cada uno de los que tú escogiste hayan escuchado el mensaje. Que en esta tarde, Señor, si lo habíamos hecho por ignorancia, perdónanos. Perdónanos. Si fue por falta de enseñanza, perdónanos. Pero ahora, mi Dios, somos responsables porque tu palabra ha sido enviada. Gracias, mi Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, comparta con alguien los mensajes para que el Señor también se manifieste y obre en la vida de aquellos que necesitan también. Que Dios me los bendiga. Con el favor de Dios nos vemos la próxima semana.